tardes, licenciado. Buenas tardes, Buenas tardes, licenciado. Bien, gracias. Buenas tardes, Lic. Me alegra escucharles, jóvenes. Por favor, en este tiempo les agradecería que pusieran que pudieran poner sus cámaras, por favor. Ok, gracias a los que ya están activando sus cámaras. Bueno, la primera noticia respecto a lo que hemos evaluado. Actualmente, déjenme confirmar para ver si de pronto no hay alguno que pues ya no está en el curso. Entiendo que algunos se desasignaron y pues era lo que habíamos hablado la vez pasada. Al final es decisión de ustedes y les quiero decir, la carrera de derecho, más que en sí el curso propiamente dicho, realmente resalta la importancia de un profesional que tenga valor, que no, no esté con ciertas situaciones que al final le priven de seguir un curso como debe ser o no. Esto no se arregla de otra forma si no es estudiando y preparándose como debe ser. Podemos decir infinidad de situaciones y al final nos vamos a estacionar en la misma situación. Tienen que estudiar, tienen que leer, tienen que estudiar. Si antes no lo hacían, pues este es el momento para hacerlo. No tienen de otra. Y vean, desde ya tienen un punto a su favor. Van a estar preparándose de una vez para sus privados. Ya ustedes están en una posición donde no se pueden dar el lujo de esperar más tiempo, sino sí o sí deben de prepararse. Bueno, vemos 220, lo que todavía es una bonita cantidad. Lo que no me parece es el punteo que ustedes sacaron. Pueden solicitar revisión y en determinado momento, pues tal vez usando las clases presenciales, yo les puedo mostrar sus exámenes para que veamos sus respuestas. Los exámenes fueron calificados objetivamente. Sin embargo, pues muchas situaciones que podemos discutir y ustedes mejor que yo tendrán el conocimiento y sabrán por qué tienen. La nota ahí está y las respuestas no mienten y mejor que yo pues sabrán cuál ha sido el inconveniente si no han estudiado o de pronto han equivocado las materias o quizás la realidad virtual pues les ha venido a causar inconvenientes. Eso ustedes lo sabrán. Yo no voy a juzgar esas situaciones. Lo que sí me voy a, quizás es el tema que me interesa, es ver de qué manera los guía a ustedes para que puedan sí o sí entender no solo los temas del programa, sino que puedan por lo menos guiarse al final a ser unos profesionales como debe ser, unos notarios como debe ser. Entonces, en lo que corresponde a su servidor, voy a tratar de que eso sea una realidad. Claro, porque eso no lo voy a lograr si ustedes no quieren. Si no hay voluntad de ustedes, por más que yo quiera, eso no se va a dar. Entonces, el primer punto va a ser disposición y voluntad de ustedes para que eso se pueda concretizar. Al final, como les decía, yo no soy tanto de punteos, realmente, de hecho, ni de exámenes. Para mí un examen nunca va a reflejar lo que ustedes saben o los conocimientos que han adquirido. Puede ser que sean expertos en otra materia,
pero como no he sido contra conocimientos sobre esto que les estoy enseñando. Entonces, yo esperaría disposición y voluntad de ustedes para que podamos concretar de una forma buena, coherente este curso y al final cada uno de ustedes pueda ganarlo como corresponde. No por el punteo, sino porque al final lo que se debe pretender es que cada uno de ustedes pues adquiera los conocimientos necesarios para poder ser notarios como demanda no solo la ley, sino también les demanda la sociedad. El primer punto para poder abordar el día de hoy, y es lo que les quiero decir, no sé si si mi auxiliar se los transmitió, a los que realizaron el trabajo, entiendo que son dos trabajos. La primera fue una pequeña prueba y lo segundo fue un trabajo que yo le solicité en clase. Se llevó listado de eso, pues son, veámoslo así, 5 puntos por cada uno. Entonces yo les voy a estar dando 10 puntos para poder nivelarlos. Obviamente los que me sacaron 27, no tengo de dónde darles 10 puntos, ¿va? Pero voy a tomar en consideración el estudio para poderlos apoyar. Sin embargo, los que sacaron 0, pues tampoco les puedo dar más de eso, porque creo que su estudio refleja que no se han dedicado. Esto es para apoyarlos. Sarina Marinelli, por favor, no grabe mejor porque me pasa el mensaje aquí de Tactic que está transcribiendo la conversación y al final la tendría que sacar a usted de la clase. Entonces mejor no transcriba la clase para evitar inconvenientes acá, porque al final no llega como debe ser. Ok, entonces vean pues. Son 10 puntos. Si estuvieron en las dos actividades, son 10 puntos ahí. Si los tuvieron 7, 8 puntos, más 10 puntos, les va a dar 18 puntos. Esto es solo para tratar de nivelarlos, para no ahogarlos a ustedes. Sin embargo, esto ya no se puede repetir más porque les he asignado un trabajo escrito que yo espero que hagan con total dedicación, porque si no lo hacen, lo primero es un trabajo que yo vea que esté hecho a última hora, no lo recibo. Un trabajo realizado a última hora, no lo voy a recibir. ¿Por qué? Porque se desgastan ustedes. 2 o 3 noches antes se van a estar desvelando y al final yo no voy a entender su letra. Recuérdense que el trabajo es a mano. Y yo, discúlpenme, pero no me gradué para entender jeroglíficos. No entiendo jeroglíficos. Entonces, yo sí espero entender su letra. Recuérdense que al final yo me ciño a la ley y debe ser legible, debe ser entendible lo que ustedes escriben. Ok, lo otro, y es algo que a mí me interesa, es que ustedes puedan discutir los asuntos, la forma de redacción tal como la hemos visto en clase. También el tema del proyecto de ley. Quiero ver si ustedes lo han discutido, no van a hacer algo de última hora, por eso necesito que ustedes lo discutan y realmente estacionen en algo interesante, algo que realmente en algún momento pues pueda ser planteado. Yo quiero entender si ustedes por lo menos saben hacia dónde va orientada la jurisdicción voluntaria. Lo otro, para que ustedes lo tomen muy en cuenta y vean que no me separo de ahí, es ver qué tanto pues ustedes han adquirido de conocimiento para poder manejar por lo menos en esta área la jurisdicción voluntaria. Ya posteriormente pues vemos la contratación. En la contratación van otros presupuestos muy importantes, obviamente. Todo es importante, pero más allá de eso, es importante que sean ustedes los artífices de su propio desarrollo profesional. Y vean, va a ser como la pasión de Cristo. Hagan de cuenta y caso que a partir del hecho de que ustedes me salieron mal en la primera prueba, va a ser la Semana Santa, va a ser un Vía Crucis para ustedes. Yo esperaría que lo hicieran contentos y felices. ¿Por qué motivo? Porque al final los que no estudiaron fueron ustedes.
Tienen dos opciones. O se ciñen a eso y a lo que les voy a estar dejando para poder obtener los conocimientos necesarios. Eso va a necesitar lectura constante todos los días. O pues se quedan con eso y no les doy los puntos que les he indicado el día de hoy. Es decisión de ustedes. Al final, recuérdense que yo no tengo obligación porque en el normativo académico pues no estaba establecido eso. Yo les estoy haciendo para apoyarles, pero como hay mucha desventaja y por las buenas no han estudiado, no han leído y como desgraciadamente a veces como paganos nos gusta que nos traten a veces y nos obliguen a hacer las cosas, pues vamos a llevar cierta carga que yo sé que puede hacer que tengan de las otras clases, pero es para su bien, es para que al final ustedes vayan adquiriendo una cultura de autoformación, porque hay cosas y hay conocimientos básicos que ustedes ya deberían de tener y no los tienen. Y eso no lo puedo resolver yo de la noche a la mañana. Para ello voy a necesitar estudio constante de ustedes. Entonces, empiecen a repasar conocimientos de derecho notarial 1, derecho notarial 2, porque acá yo ya infiero que ustedes tienen que tener los conocimientos necesarios. Y ojo, ya lo de derecho notarial 3 y ahorita lo empiezan a ver. Cuando lleguen a derecho notarial 4, esto ya lo tienen que tener ustedes bien entendido. Y yo esperaría, no voy a decir el nombre del compañero o compañera que me hizo en la escritura, lejos de hacerme una escritura, me hizo un memorial, inclusive hasta una parte expositiva donde le solicitaba al registrador la inscripción de la finca. Yo no es legal totalmente en el campo del derecho notarial y por eso esperaría que ustedes pues fueran responsables con lo que les estoy solicitando, porque al final no es bien para mí, es para ustedes. Si estamos de acuerdo, yo les agradecería que todos por lo menos reaccionaran con una manita para ver cómo estamos ahí. Y si están de acuerdo, pues yo ya en estos días procedo a aplicarle los 10 puntos para que Buenas tardes, ustedes licenciado, de acuerdo. por lo menos puedan, gracias, puedan nivelar. Yo no soy tanto de puntaje, pero que ustedes se pongan en conciencia y hagan lo que les corresponde para estudiar, porque en el segundo, pues si bien es cierto, voy a tomar en cuenta el trabajo les vale 10 puntos, el examen les vuelve a valer 30 puntos, tomen en cuenta que para el examen yo voy a necesitar análisis de casos reales y para eso sí necesitan ustedes comprender, así que no les va a servir copiar, lo que les va a funcionar es analizar, entender la jurisdicción voluntaria y ahí pues nos vamos a ir despegando de lo que quizás a ustedes les ha afectado y van a empezar ya a sentirse parte del récord profesional. Entonces, les dejé dos actividades. ¿Cómo van con sus cartulinas? Solo he visto en cuanto a dos compañeros de ustedes ahorita en pantalla, he visto a dos que tienen pegada su cartulina ahí al frente. Los demás les pregunto, ¿cómo van? Ya las tenemos hechas, Lee. Ya he hecho leak, pero no estoy en mi casa. Solo Tampoco estoy en le falta el link. casa. Ya he hecho el leak, pero igual no estoy en mi casa. Ya realizadas, sí. Ya revisaré. Igual voy en camino para mí. Perfecto. Algunas situaciones para poder dar los talleres de práctica notarial los días sábados. Entonces solo logro concretar algunas situaciones y ya definimos los días y la forma en que lo vamos a desarrollar. Esto para ver si nivelamos también
la mala praxis o la inexistencia de praxis notarial que ha tenido cada uno de ustedes. Espero con esto pues coadyuvar en parte la desventaja que ustedes han tenido. Y vamos, el día, dije Licenciado. aguas, no dije otro tipo de bebidas espirituosas en la San Carlos. El día que pues hagamos el taller. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Y Licenciado, vamos a disculpe, tomar en cuenta. Mirna. sí, yo solo le quería comentar que como usted había mencionado que quizás necesitaría impresoras para el taller, para apoyar a los compañeros y correcto. todo, yo tengo una impresora de tinta continua y la podría poner sin ningún costo ni nada para que podamos trabajar. Perfecto, me parece, todo apoyo es importante. Todo apoyo es importante. Entonces, si alguien más tiene llevar, tomen en cuenta que no va a haber dónde conectar todas. Entonces nos vamos a tener que poner de acuerdo para ver más o menos cuántas vamos a necesitar y para dicha actividad. Libre, voluntaria, nadie está obligado a llegar, nadie está obligado a asistir, pero obviamente el único mal se lo hacen ustedes, porque lejos de perderse esa oportunidad, van a llegar al examen y van a desconocer muchas cosas que quizás puedan ver ahí que les puedan servir. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Disculpen la molestia. Lick, buena tarde, perdone, ¿cuándo sería ese taller? Es lo que les estaba diciendo, me hace falta algunos puntos para definir la fecha en que vamos a iniciar. Si es Ana, ya les traslado a ustedes la información. Licenciado, buenas tardes, perdone, me perdí un poco yo tengo 0 en el primer parcial. Sobre los puntos extras que usted mencionó, ¿tengo derecho o definitivamente no? No le escuché a los, se le entrecortó. Perdone, no sé si se escucha ahora. Ahora ya le escucho. Buenas noches, Lick. Yo tengo 0 en el primer parcial. Sobre las actividades que usted estaba mencionando al inicio de la clase, ¿tendría derecho a poder tener esos puntos extras o no? Realizó las dos actividades. No me recuerdo cuáles actividades fueron, licenciado, perdone. Entonces no llegó a clases. Porque yo incluso les pedí que estudiara para poder evaluarlos en una primera ocasión. Fue día lunes. Y pues estuvieron ahí. La otra, de igual forma les solicité y también pues llegaron. No es que yo haya definido fechas, recuérdense que no está dentro del programa, pero sí depende de la asistencia de ustedes. Y yo ahí no los puedo obligar a estar, es cuestión de ustedes. El que llega y el que es constante, pues no solo gana en conocimientos, sino puedo ver yo la constancia y los puedo apoyar, pero si no llegan, esto no lo puedo yo hacer sin ustedes. Entonces sí estuve ahí presente, Lick, disculpe. ¿Estuvo presente o no estuvo presente? Sí estuve presente, licenciado. Y sí hizo las actividades solicitadas. Sí, licenciado, que era cuando había que transcribir 3 veces lo de los procesos. Lo de los, Ajá. sí, esas veces, sí lo tengo, licenciado, ya recordé, mil disculpas. Esa es una, perfecto. ¿Alguien más? Jocelyn. Los asuntos, gracias. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, yo le quería Buenas tardes. comentar que no sé si se recuerda de mí que yo el día cuando se realizaron los 3 esquemas, yo me acerqué con usted casi al finalizar la clase que no me había anotado en la hoja. Y usted me dijo que yo no me podía anotar, entonces yo realmente me preocupa porque yo tengo solo 4 puntos del examen del primer parcial, entonces
Si usted me podría brindar otra oportunidad, licenciado, sobre ese punteo o hacer una tarea extra. Ujú. Es que yo llegué Ok, tarde por ¿quién mi más está en la trabajo. misma situación? Yo ese día llegué tarde por mi trabajo, salí un Buenas poquito noches, tarde, licenciado. no Yo me también dejaron estoy en la salir misma antes. situación. Yo Ahí también, activa Lick. su cámara, por favor. Lick, buenas noches. Fíjese que a mí me pasó lo mismo, pero con lo del acta. Yo tuve dengue una semana que fue presencial y me acerqué a hablarle al final de la clase para ver si me podía recibir el ejercicio, pero me dijo que no era posible, entonces no sé qué podría hacer en ese caso. Ok, ¿quién más? Wanda, creo que también está, ¿verdad? Sí, licenciado, es que yo no pude llegar el lunes. Yo sí no llegué porque mi bebé también estaba enferma, entonces no la podía dejar ese día. Sí, solo Pero vean. sí estuve en la pasada. Y en la pasada Vean, fueron 2 anteriores. está bien, solo que tomen en cuenta que a estas alturas yo puedo entender y pueden ser excusas válidas. Yo no les estoy diciendo que me están mintiendo. El detalle es que no dejan de ser excusas. En tribunales, si ustedes no logran llegar a una audiencia, ¿qué sucede? ¿Será que le aceptan eso? No, licenciado, se cancela. Ven, y el problema Depende, es que el tipo de juicio lo declaran rebelde. sí, y pueden estar poniendo ahí sí que en riesgo los derechos de sus patrocinados. En el caso del derecho notarial, ustedes no hacen algo, pues sencillamente están en riesgo los derechos de sus clientes, de los requirentes. Tomen en cuenta eso. Yo les puedo entender eso, pero no es labor mía juzgarlos. Vamos a hacer algo. Envíenle sus datos. No sé si Mercedes está en línea. Sí, licenciado, buenas noches. Bueno, vamos a hacer algo. Le voy a solicitar a Mercedes que les pueda, que usted puedan enviarle a ustedes sus datos y pueda reunir, hacer un listado y les voy a dejar un trabajo a todos. Pero eso sí, si no está bien hecho, mejor ni me lo presenten. ¿Sí? Entonces, los que no han hecho esas actividades van a hacer un trabajo. Le envían sus datos a Mercedes, por favor. Yo le voy a pedir a ella que realice un listado donde va su nombre, su número de carnet y su número de teléfono para poder hacer el grupo y ya después procedo yo a dejarles el trabajo para poder nivelar por lo menos ese punteo. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, Lick, muchas gracias. Sí, licenciado, muchas Muchas gracias. gracias, Lick. Ok, Sí, Lick, muchas gracias. Licenciado. bueno. Gracias, ¿Está algo que licenciado. podamos Buenas explicar? tardes. Gracias, licenciado. Licenciado, buenas Bueno, tardes. ¿quién más Disculpen la quiere hablar? molestia. No sé si se me escucha. Sí, le escucho. Sí, licenciado. Al inicio de de la clase, según entendí que sí iba a haber revisión de examen, ¿verdad? Porque yo sí solicito eso. Por favor, licenciado, gracias. Por supuesto, solo tienen que tomar en cuenta dos cosas. No es amenaza. Ustedes tienen derecho a la revisión. Como yo tengo que pasar resultados a coordinación de las revisiones que tengo, si la revisión sujeta a un menor punteo del que tiene, se quedan con el punteo real o objetivo que tiene su prueba. Es decir, si yo les consigné 10 puntos y su revisión, producto de su revisión tiene en 2 o 3, pues se quedan con los 2 o 3. Esto porque yo tengo que pasar informes de las revisiones solicitadas y las que me han llegado. Ya pues ustedes sabrán, es derecho de ustedes y está bien que lo soliciten, pero como en esta ocasión yo he tomado básicamente un punto y aparte con ustedes para darle un punteo del cual no estaba obligado, pues entonces tengo que hacerlo de esta forma
porque si no, se me va a recargar el trabajo con ustedes viendo algo que yo ya les expliqué, ¿sí? Porque si no, imagínense, darles eso. Ahorita me voy a dar la tarea de ver todavía el punteo para los que hicieron o no hicieron la tarea. Y después todavía ver eso me estaría recargando demasiado. Entonces solo les digo, sí les voy a dar la revisión, ustedes tienen ese derecho, no se les está negando, pero tomando en cuenta esos dos presupuestos, ¿sí? Entonces solo Sí. de igual forma me lo solicita como corresponde por correo, por favor, y yo y ahí le señalo la fecha, el día y la hora para poder realizar la revisión. Muy bien, licenciado, Bueno. gracias. Bueno, si no hay nadie más, entonces, o alguien más hace otra observación, yo procedo a continuar con la clase, por favor. Wanda. Luis David, Manda o yo, link. ¿tiene levantada la mano? Les pregunto. Ay, perdón, se me quedó levantada el link, disculpe. Licenciado, perdone, las dos tareas ¿Sí? que son sujetos o beneficiadas con estos 10 puntos, para los que la trabajamos, son las 3 hojas que hicimos con el esquema del proceso sucesorio y las fichas técnicas. Exactamente. Perfecto, muchas gracias. Exactamente. Eso y bueno, lo de la ficha técnica, lo de su cartulina también lo voy a ver. Yo voy a estar revisando que cada uno la tenga. No que la tengan hecha como que no hubieran pasado por parvulitos. Yo les aseguro que pongo a alguien de párvulos, también hace una ficha técnica con colorcitos y más bonita. Entonces yo esperaría que por lo menos le pusieran empeño. Si las mujeres le quieren poner corazoncito, está bien. Si los hombres les quieren poner corazoncito, pues está bien, ya es gusto de cada uno. Pero lo que me interesa es que lleven el contenido, ¿sí? Que lleven el contenido, que lo hagan bien, por favor, porque al final les aseguro que ahí vamos a repasar. Ya después vamos a utilizar otro sistema con ustedes. Vamos a ver si ese me funciona. Ya en la próxima clase presencial vamos a incorporarlo y puede hacer que por ahí nos pueda haber mayor funcionalidad respecto al aprendizaje de ustedes. Quizás de esa manera, pues llevándolos de otra forma, pues podamos comprender esta área, por lo menos en este semestre. Ya el otro semestre vienen otras cosas, pero para eso necesito que ustedes evolucionen en su aprendizaje, porque están todavía. Si esto fuera el curso de inglés, ustedes están en el basic, pero basic. Están partiendo de cero. Y necesito que por lo menos lleguen a un skyline, por lo menos tener los conceptos básicos para poder subir ya de nivel. Entonces, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Ya hemos visto, no hemos estacionado en la forma de la resolución final notarial. La voy a dejar después, porque me interesa que comprendamos algo muy importante. Ya vimos la redacción de la escritura pública, ¿se recuerdan? ¿Sí? ¿Se recuerdan de la conferencia? Sí. ¿Sí? ¿Se recuerdan de la masterclass? ¿Sí? Sí. Derecho notarial 2. ¿Cuáles son las obligaciones del notario tras haber faccionado el instrumento público, la escritura pública? ¿Qué obligación tiene el notario ahí? Posteriormente. Emitir el primer testimonio y testimonio especial para el Archivo General de Protocolos. Y dependiendo... Quítense primer testimonio. Pueden compulsar primero, segundo, tercero, cuarto, no hay número. Lo correcto es testimonio. Obviamente ya saben que es el testimonio para las partes y el testimonio especial. El testimonio para las partes, obviamente es el que se opera normalmente en el registro, y el testimonio especial es el que remiten, actualmente es directora del archivo, el que remiten a la directora del Archivo General de Protocolos. Así de sencillo. Si es una escritura traslativa a dominio, como por ejemplo una compraventa de bien inmueble, tienen que dar aviso a dos instituciones, a Catastro
y ADICAVI, Catastro de la Municipalidad y DICAVI del Ministerio de Finanzas. Eso lo tienen ustedes que tener entendido. Pero hay otra obligación que depende de los testimonios y depende propiamente del acto o contrato, que es el pago de impuestos. Con ustedes todavía no he visto el pago de impuestos o ya lo vimos. No, tenemos poco más de media hora. En ese tiempo voy a tratar de resumirles a ustedes lo que significa el sistema de pago de impuestos de una forma sencilla. Me voy a ir a lo que nos importa, sobre todo en jurisdicción voluntaria. No me voy a estacionar en otros casos porque realmente es un tema que podría llevarnos más de 3 horas. Lo que sí es lo más importante, porque ustedes en el examen puede hacer que yo les ponga un ejercicio donde me elaboren la primera resolución y después la escritura traslativa de dominio y que me indiquen el pago de los impuestos. Si no saben manejar el tema de los impuestos, se van a quedar ahí. Entonces, esto es bastante sencillo. No se vayan a complicar porque tampoco yo es que les voy a abordar en un tema que al final vamos a ver en Derecho Notarial 4, pero veámoslo así, en su fase comprensible tampoco es que sea complicado, sencillamente solo es un punto y partida para lo que ustedes van a comprender ya en su práctica notarial. Entonces, si no entienden algo, no se vayan a sentir mal. Sí o sí me preguntan y yo estoy obligado a explicarles. Entendamos el sistema del quehacer notarial. Ya en un principio, pues yo ya les había explicado esta parte, pero volvamos a retroalimentar lo que ya antes habíamos dicho. Cuando hablamos del quehacer notarial, lo vamos a dividir en 2 fuentes, es decir, 2 funciones o 2 formas en que el notario va a dividir su trabajo, su quehacer notarial. El primer grupo va a estar contenido, es decir, hacia dónde va a ir dirigida la actividad del notario. Y esto es dentro de los documentos protocolares, es decir, el protocolo que está asignado al cuidado del notario, que está en resguardo del notario, el protocolo notarial. De acuerdo al artículo 8 del Código Notariado, el protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización y otros documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Pero también el quehacer del notario está en otro grupo que integra los documentos extraprotocolares. En este grupo de documentos extraprotocolares están las actas notariales, las legalizaciones de firmas y legalización de documentos. Pero también están las actuaciones notariales dentro de la jurisdicción voluntaria, que va a comprender primeras resoluciones o resoluciones notariales dentro del trámite, algún asunto de la jurisdicción voluntaria. También pues las resoluciones finales, que también van a estar ahí, los oficios que el notario en determinado momento va a realizar, los avisos que va a realizar a diferentes instituciones dentro de la jurisdicción voluntaria. Y pues ese es otro gran grupo que va a depender de la actuación o la actividad del notario, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Los documentos protocolares solo se refieren a instrumentos que están o documentos notariales que están dentro del protocolo del notario, mientras que los documentos extraprotocolares se refieren a aquellos que están fuera del protocolo del notario, ¿sí? Entonces, por eso es que se habla, si están dentro del protocolo del notario, hay 2 testimonios regulares, el testimonio y el testimonio especial que subyacen de esos mismos documentos, pero si están fuera del protocolo, no pueden ser testimonios regulares, son testimonios irregulares, como fue el caso del testimonio de las partes conducentes dentro del proceso sucesorio y del compulsado dentro de la rectificación de área de bien inmueble urbano. ¿Por qué? Porque eso reproducen no documentos protocolares, sino reproducen otros documentos que subyacen al tema del protocolo del notario, ¿sí?
¿Entendimos estas dos partes? Jóvenes, una manita, utilizamos las reacciones. Perfecto. Entonces, cuando nos referimos a la actividad del notario dentro del protocolo, veamos la primera, las escrituras matrices. ¿Qué contienen las escrituras matrices? Contratos, el primer tema, contratos. Tipo de contratos, compraventas, donaciones, permutas. ¿Sí? Negocios jurídicos. El tema de las razones de la legalización no es que nosotros vayamos a realizar una legalización en el protocolo notarial, sino es que de las legalizaciones de firmas que el notario haya realizado, debe dar razón de ellas dentro de su protocolo. Eso se le llama toma de razón de legalización. ¿Sí? También las actas de protocolación. Las actas de protocolación son el instrumento, es decir, es el vehículo por el cual nosotros podemos incorporar material y físicamente un documento extraprotocolar, es decir, que no pertenece al protocolo, lo vamos a integrar al protocolo del notario. Dentro de eso tenemos documentos privados con legalización de firmas y documentos privados sin legalización de firmas. Si el documento privado lleva legalización de firmas y está, veamos así, las dos personas, está todo bien, no hay ningún problema, se puede protocolizar a través de un acta de protocolización. ¿Sí? Entonces, cuando lo hacemos, es necesario que solo comparezca la parte a la cual o para la cual ha sido otorgado el documento. Y ahí estamos cumpliendo con la ley. Pero si no está legalizado el documento, deben de comparecer las partes que están o que han otorgado el negocio o el acto dentro del documento notarial, es decir, dentro del documento privado. Tienen que concurrir todos para poder firmar el acta de protocolización. Eso es protocolizar. Hay otra forma de protocolizar, que puede ser dentro de un instrumento principal, como por ejemplo, yo hago se me ocurre, una compraventa. Y en esa compraventa, pese que allá lleva varias cadenas de traslado de dominio, alguna de las partes dice, pero yo quiero que dentro de esta escritura se rectifique la primera inscripción de dominio en cuanto a la dirección. Entonces no solo va a ser la compraventa, sino yo voy a hacerle una solicitud de conformidad con el Código Civil para que se rectifique la dirección que está, obviamente la dirección del bien inmueble que está en la primera inscripción de dominio. Para comprobar eso, yo puedo pedir que se pueda hacer que se rectifiquen las medidas también porque hay algún problema. Y entonces yo puedo pedir que se protocolice. Puedo pedirle al notario que protocolice el plano. Y si yo quiero, inclusive hasta la certificación de la municipalidad donde me indica que hubo un cambio en la nomenclatura de la casa o en la dirección en cuanto a la calle o toda la dirección, porque sencillamente a la municipalidad se le ocurrió hacer cambio de direcciones. ¿Sí? Entonces, eso lo voy a hacer dentro del instrumento principal. Ahí voy a hacer la solicitud de protocolización. Voy a incorporar esos documentos y eso me va a servir como forma de protocolizar. Entonces, puede ser a través de acta o puede ser a través de una cláusula en un instrumento público. ¿Entendimos esta parte? Sí. ¿No? Ok. Ok, la otra, el artículo 8 del Código Notariado también indica que hay otros documentos que pues son protocolo. Y esto pues se entiende porque dice, hay otros documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Cuando se hace el análisis, algunos dicen, aquí son los atestados, pero ojo, los atestados no son protocolo. En los atestados, ¿qué va? El recibo de apertura de protocolo, de pago de apertura de protocolo, la compra de papel sellado especial para protocolo, los coditos estos donde se han entregado los testimonios. Esos son atestados, esos no son protocolo.
Esos no son protocolo, inclusive si se perdiera uno hay otras formas de reproducirlo, otras formas de poder obtenerlos, pero si se pierde un instrumento público, una hoja de papel protocolo, tenemos que acudir a la enmienda. Si hay contenido en esa hoja, tenemos que acudir a la enmienda. Entonces, no, los atestados no son protocolo. Mientras que cuando nos vamos al análisis de la ley, en el artículo 962 del Código Civil encontramos la transcripción del acta del testamento común cerrado. Eso sí va directamente en el protocolo del notario. Entonces ese artículo es abierto, quizás en el futuro a través de una reforma de la ley u otra ley que pueda obtenerse a través de algún decreto, pues se integra otro documento al protocolo del notario, porque es una norma abierta que permite que otros documentos pues puedan ser agregados siempre y cuando la ley lo establezca. Por el momento, solo está la transcripción del acta del testamento común cerrado. Ya se los he explicado y les he explicado cuál es el acta y que lo que se hace es transcribirse literalmente al protocolo del notario. Es decir, él aplica el testamento común cerrado, firman el testador, los testigos y el notario. Eso mismo tiene que pasar al momento de copiarse o transcribirse literalmente en el protocolo del notario. Tiene que firmar el testador, los testigos y el notario también, autorizando obviamente el acto. Tenemos estas dos grandes funciones. Ok. Para iniciar, y me voy a concentrar acá para el pago de impuestos momentáneamente en los documentos protocolares. ¿Sí? Y vamos a dividir la primera parte bajo un punto de vista clásico, que es, nos vamos a centrar en los testimonios, el testimonio que se tiene que operar para las partes y el testimonio especial que se remite a la directora del Archivo General de Protocolos. Por eso ven ustedes en pantalla esa tablita que divide dos. Una, por un lado el testimonio, mal llamado primer testimonio, pues, y en la otra el testimonio especial. En el testimonio lo que vamos a ver es el pago del impuesto fiscal, mientras que en el testimonio especial lo que vamos a ver es el pago del impuesto notarial, ¿sí? Para poder entender estos dos grandes grupos, en el primer cuadro, nos vamos a centrar ahorita en explicarles, y me voy a centrar en explicarles el primer cuadro, la primera columna, que es el impuesto fiscal. El impuesto fiscal, el que vamos a nosotros a ver en el mal llamado primer testimonio. Y para esto vamos a dividir nuestro entendimiento en tres grupos. Nuestros contratos los vamos a dividir en tres grupos. Contratos afectos al impuesto, contratos exentos al impuesto y contratos no afectos al impuesto. ¿Sí? Entonces, contratos afectos, aquellos que la ley determina sí o sí que tienen que pagar un impuesto fiscal. Contratos exentos, aquellos que la ley nos va a indicar que no van a pagar ningún impuesto. Y contratos no afectos, aquellos que la ley sencillamente no se va a pronunciar, y como la ley no lo establece, no vamos a pagar un impuesto que la ley no nos está estableciendo. Entonces, afectos y exentos la ley lo tiene que indicar, lo tiene que establecer. No afectos, la ley no va a decir nada, ¿sí? Entonces, dentro de esto, vamos a ver si quieren, a ver cómo está esta presentación. Déjenme ver. Bueno, dentro de esto tenemos que entender, ya entendimos estos dos grupos. La exención no opera solo por el acto contrato. La exención puede operar también por la persona que debe de pagar el impuesto. En este caso debemos tomar en consideración que hay una exención que está estipulada para las personas jurídicas, como el caso del Estado, las municipalidades, las iglesias, la USAC y las cooperativas, quienes no están obligadas a pagar el impuesto fiscal. Entonces, ya tenemos este grupo y sabemos que la exención puede operar también de dos formas. Ahora bien, entendamos en esto. Tres formas de pagar ese impuesto. Si el negocio o el contrato contiene un evento que es propio de la naturaleza de quien está vendiendo, debe de pagar el impuesto por medio de factura. Por ejemplo, si fuera una empresa que se dedica a la venta de vehículos,
y lo que estuviera vendiendo fuera un vehículo, obviamente el impuesto debe ser a través de factura. Si fuera una inmobiliaria y estuviera vendiendo un bien inmueble, factura. Caso contrario, que la inmobiliaria no fuera la vendedora, sino fuera la compradora, ahí es diferente. ¿Sí? Formulario. Formulario no solo se paga por las personas particulares, sino también pues por personas jurídicas que no, pues cuyo giro o negocio no vaya a ser de acuerdo a lo que esté pactado dentro del contrato. Entonces el formulario va a depender de dos cosas. Si va a pagar IVA o va a pagar el impuesto al timbre fiscal. Entonces, de dos formas. Mientras que el impuesto fiscal no. El IVA solo va a tener una tarifa general, que es el 12%. Mientras que la ley del timbre fiscal va a concentrar dos formas de pago del impuesto fiscal. El 3%, que es la tarifa general, o una tarifa específica que la ley le va a indicar cuánto es lo que se tiene que pagar. Ya vamos a llegar ahí. La ley del IVA, tal como vimos acá en esta tablita, si se dan cuenta, integra el 12%. Y la ley de timbre fiscal va a tener estas dos cosas, una tarifa general o una tarifa específica o tasada, pues le va a dar ya un monto el cual se tiene que pagar. ¿Sí? Bueno, estamos aquí y ahora nos vamos acá. Veamos el primer ejemplo. Contratos afectos. A partir de los contratos afectos, ¿verdad, Luis Coronado? A partir de los contratos afectos, vamos a encontrar dos formas. Bienes inmuebles y bienes muebles. Si es un bien mueble, de acuerdo a la ley del IVA, nos dice que la primera venta está sujeta al pago del 12% en la ley del IVA. Eso sí hace en la ley del IVA. Pero cuando nos vamos a la ley de timbre fiscal, nos dice que la segunda venta de bienes inmuebles y o permutas está sujeta al 3%. Es decir, la primera venta siempre va a estar regulada en la ley del IVA, 12%. Pero si ya es una venta, como por ejemplo, si hay una desmembración, esa desmembración va a pagar el 12%. Pero si ese bien inmueble que se desmembró después se vuelve a vender, eso ya sería una segunda venta y en consecuencia paga conforme a la ley del timbre fiscal, que es el 3%. Ojo, ese fundamento legal solo obedece a la primera venta o segunda venta de bienes inmuebles o permutas de bienes inmuebles, más no así a bienes muebles, en consonancia. Los bienes muebles siempre van a estar sujetos a la ley del IVA, como por ejemplo, trampa para su privado. En su privado, licenciado, ¿cuánto paga una compraventa de impuesto fiscal, una compraventa de arma de fuego? La compraventa de arma de fuego, y ojo, el arma de fuego es un bien inmueble, en lo cual vamos nosotros a entender que va a pagar el 12% por ser un bien mueble, y así sea primera, segunda, tercera venta, porque es un bien mueble. Por ejemplo, las aportaciones de bienes inmuebles por parte de una inmobiliaria, el 12%. El arrendamiento, 12%. La donación entre vivos, el 12%. Es decir, una donación por 10,000, esos 10,000 se van a multiplicar por el 12% y ya se obtiene cuánto se tiene que pagar de impuesto fiscal. Y después pasamos a la ley del IVA, que ya tiene una tarifa general. Por ejemplo, algunos contratos civiles y mercantiles van a pagar el 3%. ¿Sí? Después, vamos a entender que también hay una tarifa específica que va a entrar en algunos contratos. Estamos viendo solo contratos afectos. Si se dan cuenta, todo nos dice la ley que paga, solo que de una u otra forma. Y cuando la ley nos dice que hay una tarifa específica, nos va a dar el valor. No tenemos que multiplicarlo por ningún porcentaje. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar la promesa compraventa paga 50 quetzales de impuesto fiscal. La constitución de sociedad, de esos 50 quetzales se pueden pagar a través de timbres. La constitución de sociedad 250 y el mandato general 10 quetzales y el mandato especial 2 quetzales. Y nos pasamos al otro grupo, que son aquellos contratos que no están afectos.
Es decir, la ley no estipula que deben de pagar y aquí encontramos un mandato o un poder que no paga impuesto, como por ejemplo el mandato judicial. La ley no establece un pago para este tipo, un pago de impuesto fiscal para este tipo de actos. Encontramos también la liquidación de patrimonio conyugal, la constitución de propiedad horizontal o la constitución de patrimonio familiar. Son contratos no afectos. Ok, pasamos al otro grupo. Aquí encontramos contratos exentos. La ley nos dice que estos contratos no pagan impuestos. El mutuo, la compra-venta, la carta total de pago o las aportaciones no realizadas por una inmobiliaria. Debemos de tomar en cuenta que algunos contratos, o mejor dicho que los contratos, aunque pues la ley indique que deben de pagar impuesto, hay algunas personas que no van a pagar impuesto fiscal, que por ley están exentas al pago del impuesto fiscal. Como por ejemplo el Estado, ¿por qué no? Porque representa obviamente al pueblo y el pueblo pues no va a pagar el impuesto. En este caso, las municipalidades, la San Carlos, la Universidad de San Carlos, las cooperativas y obviamente pues las iglesias. Debemos de considerar algo más. Cubrimos el impuesto fiscal, pero imaginémonos, si fuera una promesa compra-venta, pegamos los timbres de ley para cubrir los 50 quetzales que establece la ley de impuesto fiscal, de timbre fiscal, y a la vez la ley nos indica que por razón del registro debemos adherir una estampilla fiscal, es decir, un timbre fiscal de 50 centavos, solo uno, al contrato, es decir, perdón, al testimonio. En el testimonio ya cubrimos el impuesto fiscal, ahora bien le vamos a agregar un timbre más de 50 centavos. Ese se adhiere por razón del registro, ¿ya? Bueno. 3 grupos donde vamos a integrar cada contrato y saber cómo vamos a pagar el impuesto. Hasta acá, ¿dudas? Porque ahorita venimos con el testimonio especial y el impuesto notarial. Josué Ricardo. Buenas tardes, licenciado. Disculpe que no tenga cámara, pero mi computadora no tiene. Solo una pregunta. En el caso de las escrituras de aclaración, modificación y ampliación, tengo entendido, bueno, en el caso de la modificación sí tengo entendido que cubre un impuesto como tal, pero en las de aclaración y ampliación tengo entendido que no. Sin embargo, mi duda es si estas entrarían en esta cuestión fiscal o sería ya más adelante con los timbres notariales. Únicamente en cuanto a las escrituras, ojo, son escrituras complementarias, no son escrituras principales. Estas solo cubren el timbre, mejor dicho, solo se debe adherir la estampilla fiscal de 50 centavos, el timbre fiscal de 50 centavos por razón de registro, más no impuesto, porque el impuesto ya lo cubrió en el instrumento principal. Si no lo hubiera cubierto, entonces le van a rechazar hasta por eso, ¿sí? Sí, cabalmente esa era mi duda. Y adicionalmente también el aviso, ¿verdad? El aviso de la aclaración o ampliación. Bueno, entonces, obviamente el aviso se da al Archivo General de Protocolos. Ya les voy, quizás ahí me estaría adelantando, porque eso ya es derecho notarial 4, y hay ciertas salidas ahí para evitar ese aviso. Y eso ya es práctica notarial, que me conviene, pues ahorita no ahogarme en eso, pero quizás verlo en alguna oportunidad o en derecho notarial 4, si ustedes pues se siguen asignando conmigo, yo estaré encantado de enseñarles eso. Bueno, ¿estamos ahí? Sí, muchas gracias, Lic. Ok, ya entendimos esto. Vamos a hacer en algún momento, ahorita me interesa que entiendan esto, ya después vamos a practicarlo y ver cómo se deriva. Veámoslo el testimonio especial. Ahí vamos a ver cómo se cubre el impuesto notarial. Y entendámoslo, y aquí voy a salirme de esto porque me interesa enseñarles más la fórmula abreviada. Ya después vamos a irnos a las fórmulas que cada uno me imagino que conoce mejor que yo. Vamos a verlo acá. Si quieren, permítanme compartirles
Vamos a seguir con las hojitas acá, en blanco. Bueno. La ley nos establece y nos fija un parámetro. ¿Sí? Y nos indica la ley que se cubren 2 timbres notariales por cada 1000 quetzales, es decir, 2 por millar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? 2 por millar. Es decir, en cada 1000 quetzales, para que lo entendamos en la resolución, en cada 1000 quetzales hay un timbre notarial. ¿Sí o no? Aquí hay uno y aquí hay otro. ¿Sí o no? Si tuviéramos que dividir ese millar, por así decirlo, estos 1000 quetzales, y saber cuánto vale cada timbre de un quetzal nos va a valer 500 quetzales. ¿Sí o no? Jóvenes, Sí, ¿me están licenciado. siguiendo? Sí, licenciado. Entonces, si tuviéramos que ceñirnos a lo que hemos venido estudiando o analizando, cada timbre nos va a valer 500 quetzales. Es decir, si hay es 2 por millar, pues cada timbre va a valer un quetzal. Por eso es que cada timbre va a valer 500 quetzales. Por eso es que vemos que la misma ley nos establece que no puede ser menor de un quetzal, porque no hay timbre de menor valor, ni mayor a 300 quetzales. Es decir, el 2 por millar nos va a establecer una regla. No puede ser ni menos de un quetzal, ni mayor de, ¿cuánto? 300 quetzales. ¿Cuánto, jóvenes? 300. 300 quetzales. Perfecto. Esta es la regla. Y hasta ahí. Entonces, veamos cómo va. Si el contrato vale 50 quetzales, ¿cuánto paga el notario de impuesto notarial? ¿Cuánto de timbre tiene que pegar el notario en su testimonio? ¿Cuántos timbres? Un quetzal. Un quetzal. Un quetzal. Un quetzal. De 0 a 500. Y vean lo interesante de esto. De 0 a 500 vamos a encontrar todo lo que esté del valor de 0 a 500, es decir, de 1 centavo a 500, se pega un timbre. Aquí va a pagar un timbre notarial, ¿sí? Si se pasa de los 500 quetzales, ya está obligado a pagar el otro timbre, ¿sí? Si se pasa de los 500 quetzales, se obliga a pagar el otro timbre. Es decir, 501 centavos, ya se obligó a pagar el otro timbre. Así de sencillo. Por el valor de 350 quetzales, ¿cuánto paga? Jóvenes, ¿cuánto paga? Un quetzal. Un quetzal. Un contrato por el valor de 500 quetzales, ¿cuánto paga? Un quetzal. Un contrato por el valor de 550 quetzales, ¿cuánto paga? 2 quetzales. Dos quetzales. 2 quetzales. Ya pasó la frontera del otro timbre. En consecuencia, aunque solo haya caminado, haya pasado del país un pedacito, tiene que pagar el impuesto de ese país por ingresar a ese país, ¿me entienden? Y el impuesto es completo. Entonces, pasa al otro país, ya está obligado a pagar el otro timbre. En consecuencia, podemos llegar hasta 999, pues tenemos 2 timbres, y en 1000 se cumple lo que la ley establece, que es el 2 por millar. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ahora bien, compliquémonos más el asunto y a la vez nos lo vamos a facilitar. Voy a quitar esto porque esto ya lo entendimos. Entonces vean pues. Facilitémoslo más. 1025. El contrato vale 1025.
le vamos a poner la coma acá, miren pues, le vamos a poner la coma 2000, 3500, 10,000, 25,200, 30,000. Lo que vamos a hacer para facilitar la vida es que le vamos a poner una comita acá. Y miren cómo nos va a ayudar esta comita. Esto es elemental. La comita después, para el apóstrofe, la comida que le ponemos para separar el millar, lo vamos a multiplicar por 2. Vamos a hacer este ejercicio con la primera. 1 por 2, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? 2. 1 por 2, 2. Y los números que tenemos después de la comilla, vamos a marcar esto, ¿sí? Vamos ahí. En 25 quetzales, ¿cuántos timbres tenemos? 1. Jóvenes, 1. 1. Y le vamos a sumar más 1. Igual. Teníamos 2 timbres más 1 igual. 3. 3. ¿Qué quiere decir? Que en 1025 vamos a tener que pagar 3 timbres notariales. Es fácil entenderlo. ¿Por qué? Porque se pasó de los 1000 quetzales. Entonces ya paga el otro timbre. Veamos aquí, en los 1500. 1 por 2, 2. Multiplicamos el 1. Está antes de la comilla que nos indica el millar. 1 por 2, 2. Más. En 500 quetzales, ¿cuántos timbres hay? Wanda, ¿cuántos timbres? 1. 1. Más 1 igual. ¿Cuántos tenemos? Sigue pagando 3. 3. Ahora bien, acá 2, el número par, nuevamente, que nos indica el millar. 2 por 2. 4. 4. Más. Después, si se dan cuenta, no tenemos ningún valor porque todo está en 0. Ya no hay necesidad de sumar nada. Entonces solo paga 4 timbres. Ahora bien, después 3 por 2, 6. Más ¿cuántos timbres hay en 500? 1. 1. Igual 7. 6 más 1, 7. Ahora bien, 10 por 2, 20. Más, no tenemos ningún número, todo se queda en 20. 25 por 2, 50. Más 200, ¿cuántos timbres hay? 1. Igual 51. 51. Hey, 30 por 2, 60. Más, ¿cuántos timbres hay en 700? 2. 1. Igual 62. Pero ahora vean acá. En esta cantidad, 150,000 quetzales. 150 por 2. 300. 300. Ya no hay número que sumar, se quedan 300. 151,000 por 2. Se quedan 300. Que quedarían 300, ¿no? 300. Se queda en 300. ¿Por qué? Porque la regla nos establece que no puede ser más de 300. ¿Qué quiere decir? Que con esto no hay necesidad que multipliquen. Si encuentran un contrato arriba del valor de 150,000, siempre va a pagar 300 quetzales. 300 quetzales. ¿Ven qué fácil es esta regla para saber cómo se paga el impuesto notarial y cómo se calcula el 2 por millar? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí. Entonces, para entender el pago del impuesto notarial, debemos de ordenarlos en 2 grupos: contratos de valor determinado y contratos de valor indeterminado. La regla que les acabo de explicar yo es para los contratos de valor determinado, como por ejemplo compraventas, donaciones, permutas, que ya tienen un valor. Entonces
la ley nos va a establecer el pago del impuesto del 2 por millar. Pero ojo, esto no vale para contratos de valor indeterminado, es decir, no se puede calcular el valor, como por ejemplo mandatos, ¿sí? Protocolizaciones, no tienen un valor. Entonces, para eso la ley nos va a decir cuánto pagan de impuestos, como por ejemplo el mandato, ya sea general, veamos así, general judicial, van a pagar, o especial, van a pagar 10 quetzales de timbre notarial. Ya nos va a decir la ley cuánto pagan impuesto notarial. Acá son 10 quetzales de impuesto notarial, diferente a los contratos de valor determinado que se calculan en base al 2 por millar. ¿Estamos ahí? Ahora bien, vean lo interesante de esto. Y voy a volver a poner la presentación. Vean lo interesante de esto. Que después de haber calculado el impuesto notarial, ya pegamos nuestras estampillas notariales de impuesto notarial, la ley nos establece que se debe cubrir también un timbre fiscal, pero lejos del que tomamos para el testimonio. Acá no solo va a ser un timbre, sino que va a ser un timbre fiscal de 50 centavos por hoja. Es decir, el testimonio lo compone 5 hojas, van a ser 5 timbres, uno pegado en cada hoja. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque la ley lo establece así. ¿Ya? Aparte del impuesto notarial, se debe de cubrir esa estampilla fiscal que establece la ley por hoja para que nos puedan recibir nuestro testimonio. No lo pegan, no se lo van a recibir al momento de entregarle, le van a pedir que pegue ese timbre fiscal. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Esta es la base. La vamos a ver obviamente práctico. Lo vamos a ver práctico. Ahorita lo que les acabo de hacer a ustedes es darles una burbuja de información con lo más elemental y lo más importante de lo que son los impuestos en los documentos notariales. ¿Sí? Protocolares en este caso. Ya los extraprotocolares ya sabemos. El notario pues trabaja dentro de la jurisdicción voluntaria, en el trámite, en el transcurso del trámite, van a pagar 2 de impuesto notarial y las resoluciones finales 10 de impuesto notarial. Eso lo tienen que tener claro. Las actas notariales, un timbre notarial de 10 y un fiscal de 50 centavos por hoja. Eso lo tienen que tener claro. Pero me interesaba abordar esta parte que era la que no, quizás no habíamos tomado y que me interesa porque vamos a ver la redacción. Ya vieron ustedes así de manera general. Ya en su práctica van a tener que redactar las escrituras y van a tener también que cumplir con el pago de impuestos. Y es importante que lo entiendan. ¿Dudas, comentarios, algo que ustedes quieran aportar sobre lo expuesto? ¿Lo entendieron todo o no lo entendieron nada? Todo claro. Yo se lo comprendí, Liz. Quizás solo agregar como aporte que siempre que uno va a registrar cualquier instrumento público al registro de protocolos, el colegio primero verifica que estén bien los impuestos. Ok, el registro de la propiedad. Perfecto, perfecto. Entonces, ahí estamos. ¿Alguien más va a hacer un comentario? Nada más, Liga, agradecerle por la explicación bien claro. Vamos, Gracias. pues. Perfecto. Muchas gracias, Lick, por la explicación y también por la oportunidad a los que no pudimos hacer el trabajo también. Perfecto. Entonces, jóvenes, nos vemos el siguiente día de clase para que puedan entrar a su próxima clase. Y ya les fueron enviados los temas sobre los cuales tienen que trabajar. Tienen que hacer el trabajo para que no tengan ningún inconveniente. Luis Andrés. Sí, buenas noches. Disculpe, en el caso de que, por ejemplo, me tocara el proceso sucesorio testamentario, usted hacía mención que podíamos usar las hojas de español, ¿verdad? Fíjese que yo tengo un par de hojas que son imitación de protocolo, ¿también las podría utilizar? Mire, por lineamiento
de coordinación le pediría que no lo hiciera porque ellos nos han solicitado Debido a que lo que algunos no en estas entendí. hojas. Clientes que se han suscitado, entonces mejor utilicemos las hojas papel español, por favor. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Para servirle. Licenciado, perdone. Por lo importante de este tema de los impuestos, ¿usted nos va a subir estas diapositivas al Classroom? Se las puedo pasar. Ya la mandaron a WhatsApp. Ya la subieron al grupo de WhatsApp. En el grupo de Gracias. WhatsApp están las diapositivas. Gracias. Se me adelantaron, ¿ya vieron? Bueno, ya estamos ahí. Les deseo Una última consulta. Claro. Fíjese que nos asignaron el proceso sucesorio testamentario. ¿Podríamos utilizar el testamento común abierto y el común cerrado? ¿Queda a nuestra discreción o ustedes nos lo designan? No, eso, mire pues, sí, eso, perdón, eso sí va a quedar a su discreción, ya sea que utilicen el testamento común abierto o el testamento común cerrado. Sería interesante ver que utilizaran el testamento común cerrado, por lo menos para aprender cómo lo hace, porque el testamento común abierto, pues está bien, pero el cerrado lleva algunas situaciones particulares ahí que sería interesante que ustedes las aprendieran. Yo se las puedo explicar, pero si ustedes las investigan y todo, cuando yo se las explique va a ser mucho más fácil. De hecho, lo vamos a ver, porque ya lo tenían que ver ustedes en Derecho Civil, pero si no lo vieron, en los talleres sí vamos a ver eso, cómo se hace, ¿sí? Ok, perfecto, Lick. Muchas gracias. Feliz noche.